Buenas tardes, agradezco la presencia de todos los participantes en esta pequeña videocolaboración que tiene como temática los derechos de los jóvenes en la legislación ecuatoriana. Mi nombre es Alba Olivo, la materia que estoy cursando y en la que elaboro esta actividad es Practicum 2 de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que ustedes puedan observar una presentación relativa al tema. Al final de esta pequeña conferencia, si es que ustedes tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto solventaremos cualquier duda que exista. La temática, como les dije, es el derecho de los jóvenes en la legislación ecuatoriana. Los jóvenes jugamos un papel preponderante en el mundo actual y nos hemos convertido en actores estratégicos del desarrollo de nuestra sociedad. Si bien somos un grupo estratégico, un grupo neurálgico dentro de nuestra nación, pues también hemos sido víctimas de cierta exclusión debido a las características particulares del sector al que pertenecemos. A veces estamos excluidos de la sociedad porque la gente no cree que tenemos madurez suficiente para participar en las decisiones que se consideran importantes. Y eso lo hemos evidenciado, muchas políticas públicas, mucha legislación en general que nos involucra o de los que somos sujetos o de los que tenemos y recibimos ese efecto, pues no hemos sido parte, simplemente son otras personas que pertenecen a otros segmentos que toman esas decisiones y no nos toman en cuenta. Los jóvenes, según la legislación ecuatoriana, somos las personas que estamos entre los 18 a 29 años de edad y formamos parte del 21% de la población del Ecuador en total. Esto es importante porque la tendencia ha sido creciente. Esta información se la obtuvo a raíz del último censo con las progresiones actuales a la fecha, al 2020. La juventud es más que una etapa de transición hacia la vida adulta, es una fase de construcción de sueños y utopías, de formación y determinación de alegría, optimismo y vitalidad, y sobre todo de un continuo crecimiento. Es decir, esta es una fase importante en nuestra vida porque aquí se forman las bases de un futuro que no solo nos afecta a nosotros, a nuestra familia, sino a toda la sociedad que nos rodea. Afortunadamente, nuestro país es un país garantista de derechos que desde su constitución marca una pauta para que nosotros tengamos un amparo legal de lo que nuestro Estado, nuestra legislación nos puede ofrecer, es decir, de nuestros derechos. ¿Qué es la Constitución de la República? Es la ley madre, es la columna vertebral de la legislación ecuatoriana. A partir de ella se desarrollan todas las demás leyes ordinarias, especiales, que puedan existir. Nuestra Constitución, en el artículo 39, nos dice: el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado no solo debe plasmar en papeles que nosotros tenemos derechos, sino que tiene que generar las leyes, los reglamentos, las políticas, las instituciones y todo el aparato público para que nosotros podamos hacer ejercicio, uso de esos derechos que nos provee nuestro Estado. En el artículo 329 también de esta Constitución nos dice que las y los jóvenes tenemos derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es decir, nosotros tenemos derecho a ser un ente productivo dentro de esta sociedad y el Estado tiene que darnos esas facilidades. Entre esas facilidades, el Estado debe adoptar medidas específicas a fin de eliminar discriminación que nos afecte, reconocer y apoyar nuestras formas de organización. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y tenemos características diferentes. Y como nuestro Estado es un Estado pluricultural y multiétnico, entonces debe garantizar que todo este conglomerado con sus características diferentes sea incluido en todo el sistema productivo que tiene nuestro país. Una concordancia a eso. Yo voy a hacer énfasis
En la legislación relativa a los derechos que nosotros tenemos, nuestros derechos políticos, nuestros derechos de trabajo, nuestro derecho a la educación, hay muchos más derechos, la cantidad es incontable. Sin embargo, la legislación que yo he escogido para este tema pues bordea esos temas. Hay una concordancia, les decía, entre el artículo 324 de la Constitución General de la República del Ecuador y el Código de Trabajo. El Código de Trabajo en el artículo 79 nos dice igualdad de remuneración. A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, eso nos incluye a nosotros. No importa qué edad tengamos, merecemos ganar lo justo en relación al trabajo que hacemos y en relación al trabajo que hacen otros, sin importar el sexo, la etnia, el color, origen social, idioma, religión, filiación política, económica o posición social. Es decir, la orientación sexual, nada, absolutamente nada, tu estado de salud o si te encuentras en una discapacidad puede ser sujeto para que a ti te discriminen en la posibilidad de obtener un empleo o en la remuneración que tú obtienes hacia ese empleo que tú realizas. Ahora sí hay una pauta que puede marcar una diferenciación y este artículo lo dice. La especialización y la práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para efectos de remuneración. Es decir, podemos haber dos jóvenes de la misma edad, pero si el otro joven tiene más formación, tiene méritos, ha realizado más trabajo y tiene más expertise en esa área, obviamente a raíz de eso se tomará en cuenta la remuneración que podría tener. La ley de la juventud es una ley especial que tiene el Estado ecuatoriano y en su artículo 6 nos dice la titularidad de derechos. ¿Qué es ser titular de derechos? No, todos somos titulares de derechos, pero ¿qué significa eso? Significa que usted como individuo tiene la aptitud y capacidad jurídica, legal, para adquirir un derecho y una obligación. No olvidemos que todo derecho está acompañado de obligaciones. Es decir, yo puedo contratar y ante ese contrato realizo lo que me comprometo, entrego lo que me comprometo o dejo de hacer lo que se me prohíbe en ese contrato. Los derechos están reconocidos en la Constitución, nos dice este artículo. También en los instrumentos internacionales vigentes. Nuestro país tiene todas sus leyes y todas son emanadas de la construcción que realiza el aparato judicial, la formación de esas leyes, pero estas leyes tienen que tener íntima relación a los tratados internacionales que tiene este país y a las organizaciones a las cuales está adscrito. No podemos tener ni una ley que vaya en contra de los tratados internacionales. Entonces volvemos al primer punto que yo les decía. La Constitución es la madre de las leyes, es la columna vertebral, pero a eso también se anexa los tratados internacionales. Ni nuestra Constitución ni ninguna otra ley puede ir en contra de lo que dicen los tratados internacionales. Las normas también que tiene este país tienen que ajustarse en función de esos derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Nuestros derechos pueden ser derechos humanos, que los adquirimos con tan solo nacer. Tenemos derecho a la vida, derecho a respirar, derecho a interactuar en un ambiente sano, derechos civiles, a tener una cédula, derechos políticos, el derecho a ser elegido y a elegir, derecho económico, derecho a poder trabajar, derecho a poder generar ingresos, derecho a poder tener propiedad privada, derechos sociales, derecho a asociarnos, a tener ciertos grupos de amigos o de intereses, derechos culturales, tener mi derecho a la expresión que es única e individual. Estos derechos pueden ser, como les dije, individuales como también colectivos. El artículo 9 de esta misma ley nos dice plena participación juvenil. Las y los jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte. Es decir, que si sale una normativa que afecta directamente a los jóvenes, es lógico que se recojan las inquietudes, los intereses y objetivos que tenemos los jóvenes para que se estructure esta ley. Y eso es una gran falla que ha tenido nuestra ley, nuestro aparato legislativo, nuestra asamblea. Expiden muchas leyes y no siempre se toma en cuenta al grupo al que está dirigido, ¿no? Un ejemplo de ello, la ley de educación superior o esta política que se tiene de tomar exámenes para el ingreso a la educación sin tomar en consideración
intereses propios de este grupo. Alguna vez escuché a una dirigente estudiantil que decía, no todas las evaluaciones son iguales para todos los alumnos. Existen alumnos de área técnica, existen alumnos de área básica, y el legislador no había escuchado estas necesidades. ¿Por qué? Porque no nos consideró, no nos tomaron en cuenta. Y es importante que se respete la ley. La ley existe, es bonita, está ahí en un papel y tiene que ser respetada. El artículo 11 dice deberes de los y las jóvenes. Lo que les decía hace un momento, si usted tiene derechos, tiene deberes. Y estos deberes también debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque aunque haya una gran cantidad de hermosas leyes que tiene este país, la mayoría no las conocemos. Y el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes. Entre los deberes que tenemos los jóvenes, muchos nacen del legado indígena, que viene del artículo 83 de la Constitución General del Estado, que dice: Amaquilla, Amayuya, Amashua. No ser ocioso, no mentir, no robar. Pero esto es una base que tiene nuestra cultura, que ha sido adaptada a la Constitución. Y entre los muchos deberes que tenemos está respetar los derechos humanos, no solo nuestros, sino de las demás personas. Yo puedo proclamar que tengo derecho a la vida, pero si no respeto la vida de los demás, es mi deber respetarlo. Yo le exijo al Estado que me dé educación, es parte del deber que tiene el Estado conmigo, pero también es mi deber estudiar y capacitarme. Porque soy joven, no voy a pagar tributos. No, todos los jóvenes tenemos la obligación, desde que comenzamos a generar ingresos y ser parte activa del aparato productivo de nuestro Estado, a pagar los tributos establecidos por la ley, respetar los derechos de las demás personas, participar en política. Y de eso debería ser un deber que cumplamos todos, porque la política decide cómo vivimos y el futuro que marca eh, la vida para todos. Y si no participamos en ello, pues permitimos que otras personas tomen decisiones importantes en relación a nuestra vida. Tenemos la obligación de participar, de conservar el patrimonio cultural y natural del país. Tenemos la obligación de asumir las funciones públicas en servicio a la comunidad. Dentro de los derechos que tenemos y las obligaciones, esta ley tiene, la ley de la juventud tiene varios articulados que especifican los derechos en relación a varios ámbitos de la vida de los jóvenes. Por ejemplo, en el artículo 14 habla sobre las políticas de promoción de los derechos de educación. Dentro de las políticas que tiene el Estado, debe cumplir con la promoción y capacitación de jóvenes líderes. Tiene que garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles, proporcionar becas a todo nivel educativo, promocionar pasantías laborales. También dentro de estas políticas existe la promoción a pasantías laborales, la promoción al empleo juvenil. Esto es importante porque si no está normado, las empresas públicas o privadas se obtienen de contratar jóvenes porque tienen miedo a capacitarlos o miedo a invertir recursos que pudieran no ser retribuidos de la manera que ellos esperan por la no experiencia del nuevo profesional o de la persona joven que ingresa a esa planta laboral. Y es importante que la ley obligue a las empresas y a todas las instituciones a contratar cierto porcentaje de empleados que pertenezcan al sector juvenil. Hay otra ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación, excepción de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. Básicamente lo que nos interesa de esa ley es el artículo 7, pensión de pasantías y seguridad social. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar sabemos que las pasantías no nos las pagaban? ¿No? Ahora está regulado, hay un estipendio que establece, un estipendio establecido en la ley que determina cuánto debe recibir un trabajador juvenil, un pasante en una empresa por realizar sus prácticas en ella. Es decir, no es un trabajo gratis.
Este estipendio aproximadamente son 3/4 del salario básico unificado y puede regularse, puede cambiar en función del arreglo que se llegue con el estudiante. El sistema de educación superior establece la jornada de trabajo que no puede pasar de 6 meses y durante el tiempo que el pasante se encuentra en una empresa deberá estar afiliado a la Seguridad Social, algo que no había y que iba en contra de los derechos de ese futuro trabajador. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Promoción del Trabajo Juvenil incorpora al artículo 34 del Código de Trabajo un párrafo que establece la regulación del porcentaje de trabajadores juveniles que tienen que estar en las empresas. Esto es importantísimo, lo que les decía, obligar a las empresas que contraten a personas de entre 18 y 26 años. Ojo, en esta normativa, en el Código de Trabajo nos dice que los jóvenes son 18 a 26 años. Ahí existe un conflicto en la denominación de la persona joven que debe ser resuelto por los legisladores, es decir, no trabajan de manera sincrónica y establecen leyes aisladas que luego se contradicen. La Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos, llevada a cabo en el año 2006 y ratificada y publicada en el registro oficial ecuatoriano en el año 2007, tiene varios artículos en donde también hace referencia a los derechos que tenemos los jóvenes. Derechos humanos, derechos de los jóvenes a la contribución, a la formación y la reestructuración de estos derechos humanos, derecho a la objeción de conciencia. Esto sí se practica aquí en el Ecuador. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. En nuestro país ya se practica. El servicio militar es voluntario, ¿no? Muchos recordarán que antes no era así. Libertad de expresión, reunión y asociación. Quienes pertenecemos a alguna asociación de carácter social o proyectos de vida que involucran la asociación, evidenciamos que sí, que en este país sí existe esa libertad, pero que no está muy promovida. En este país existe, como les dije, una legislación muy interesante, digna de admirar, pero que tiene un gran problema. No es conocida, no es difundida. Y es obligación del Estado compartir toda esta información para que nosotros, siendo sujetos de derechos, podamos exigirlos y obligar al Estado a que los cumpla. Una política pública en relación a toda esta normativa de derechos de los jóvenes fue la política pública de mi primer empleo. Esta política buscaba dar oportunidades de trabajo a jóvenes profesionales o profesionales junior para que puedan conseguir su primer empleo obteniendo facilidades del Estado en el sentido de conexiones, ¿no? De conectar a la empresa con el futuro profesional. Aparte de ello, de conectar también, como hablábamos de las prácticas, al pasante con la empresa donde se realizarían las prácticas. Cabe mencionar que esta iniciativa ha beneficiado a 15.884 jóvenes y estaba enfocada en que no solo se realicen las pasantías, sino que estas personas que iban a una empresa a hacer las prácticas tengan la posibilidad de tener un acceso, puede ser a la empresa pública, a GATS, a ministerios, adquieran esa experiencia y en ciertos casos obtener estabilidad laboral. Sí se ha dado el caso de que varios de estos pasantes que se quedan trabajando en esas empresas. De esto que he compartido con ustedes y de la investigación que yo pude realizar, puedo compartir estas conclusiones. La normativa en relación a los derechos de los jóvenes está en una etapa de crecimiento. Si bien se han cimentado bases para su ejercicio, hace falta de un articulado integral que haga que su aplicación resulte más efectiva. Es decir, existen muchas leyes, hay muchas más por hacer que complementen lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen nuestras leyes orgánicas, y los legisladores deberían trabajar de manera sincrónica para que no
existan conflictos entre las leyes. Han existido pocas iniciativas que impulsan el ejercicio de los derechos de los jóvenes. Las políticas ponen en ejercicio práctico los derechos establecidos en las leyes, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, por la evidencia que tenemos en nuestra vida diaria, que para un joven es difícil acceder a un nuevo trabajo. Para un joven en este país no siempre es fácil acceder a la educación superior o a la educación media. Para un joven en este país es difícil obtener su primera vivienda o su única vivienda. Su posibilidad de obtener un crédito de consumo en un vehículo es difícil, ¿no? Sufrimos de cierta exclusión por la misma condición de joven. Los derechos de participación en política de los jóvenes se hace efectivo y se evidencia un crecimiento en los últimos años. ¿Cuántos legisladores, cuántos alcaldes, cuántos concejales son jóvenes? Están dentro de este rango de edad de 18 a 29 años. Hemos visto que en nuestro país existe una tendencia de reciclaje de la figura política. Son los mismos asambleístas de hace 5, 10, 15 años que continúan legislando de la misma manera y con las mismas prácticas. Es probable que con la capacidad creativa que tenemos los jóvenes podamos generar cambios más efectivos que beneficien a todo el Ecuador y que focalicen también los objetivos de estas leyes en los jóvenes y los objetivos del ejercicio de la política en beneficio de toda la comunidad y de los jóvenes en particular. El conocimiento de nuestros derechos tiene una relación directa a la exigencia que podemos hacer de los mismos. Hay gente que dice, yo no conozco, yo no sé, entonces yo no estoy obligado. El desconocimiento no te exime de la obligación, pero sí, cuando tú desconoces tus derechos, a veces no te das cuenta de que son vulnerados. Entonces, es nuestra obligación exigir al Estado que nos forme, que nos comunique, pero también de tener un conocimiento autónomo de qué beneficios, de qué derechos, de qué obligaciones tiene el Estado con nosotros para poder exigirlos y poder hasta cierto punto hacer resistencia, hacer revolución, hacer... nosotros tenemos la obligación de reclamar lo que por derecho nos corresponde. Y cuando nuestros líderes no lo hacen, ellos fallan por conocimiento y nosotros fallamos por permisión, por concederles la oportunidad de violar nuestros derechos. Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo esta pequeña exposición. Espero que los conocimientos recibidos en esta charla les sirvan y estoy para compartir con ustedes cualquier inquietud. Si es que ustedes tienen alguna duda de la información que les acabo de compartir, con mucho gusto. Ahora podemos tener un pequeño espacio para alguna pregunta, alguna inquietud. De no ser el caso, yo los invito ahora a realizar la encuesta del link que ya les compartí. No olviden que en la primera pregunta, en nombre del capacitador, colocar mis nombres, Olivo, Cobos, Alba, Karina, y de llenar con sus respuestas sinceras en relación a las preguntas que se hacen. Listo, yo les agradezco mucho su participación. Voy a dar por terminada esta grabación.